Los hidruros no metálicos son compuestos binarios que resultan de la combinación del hidrógeno con un no metal de los grupos 3A al 7A. Debemos recordar aquí que el número de oxidación del hidrógeno en este tipo de compuestos es +1. La nomenclatura que vamos a usar es, como vimos, la nomenclatura tradicional y numeral de Stock. Y debemos hacer una diferenciación con respecto a si el compuesto está en fase gaseosa o en disolución acuosa. En fase gaseosa coincide la nomenclatura tradicional con numeral de Stock y vamos a escribir la raíz del no metal con terminación uro seguido de hidrógeno. Por ejemplo, fluoruro de hidrógeno. Ahora bien, si el compuesto se encuentra en disolución acuosa, recibe el nombre de hidrácido en la nomenclatura tradicional y cambia la forma de nombrarlos. En este caso, la función es ácido seguida de la raíz del no metal con terminación hídrico. Para el ejemplo que habíamos visto, en disolución acuosa se denomina ácido fluorhídrico. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un hidruro no metálico formado por el cloro, que es un elemento que pertenece al grupo 7A. Ahora bien, debemos recordar que las premisas del número de oxidación nos dicen que cuando el cloro forma este tipo de compuestos actúa con número de oxidación -1. Y recordando los pasos que hacíamos para formular los compuestos anteriormente vistos, vamos a colocar en primer lugar el hidrógeno y luego el cloro. En segundo lugar, colocamos los números de oxidación en la parte superior, ¿sí? En este caso +1 para el hidrógeno y -1 para el cloro. Y finalmente, como vemos, la suma de los números de oxidación nos da 0, con lo cual la fórmula de este hidruro no metálico sería la que vemos acá, hidrógeno, cloro. Bueno, una vez que formulamos el compuesto, tenemos que nombrarlo y ahora vamos a hacer la salvedad. Si está en fase gaseosa, este compuesto se va a llamar cloruro de hidrógeno, tanto para la nomenclatura tradicional como para numeral de Stock. Mientras que en disolución acuosa, la nomenclatura tradicional, cuando la empleamos, debemos utilizar ácido clorhídrico. Bien, veamos un segundo ejemplo. En este caso, como no metal, vamos a usar al azufre, que pertenece al grupo 6A, y nuevamente cuando forma el hidruro no metálico, actúa con número de oxidación -2. Entonces, vamos a colocar en primer lugar el hidrógeno y en segundo lugar el azufre. Colocaremos en la parte superior los números de oxidación y finalmente vamos a hacer el balanceo de cargas de forma tal que la suma nos dé 0. En este caso debemos colocar un subíndice 2 en el hidrógeno. Y en la parte superior vemos que de esta forma la sumatoria de cargas da 0. Bueno, una vez que formulamos el hidruro, vamos a nombrarlo y en este caso vamos a usar en fase gaseosa como nomenclatura tradicional y también como numeral de Stock, sulfuro de hidrógeno. En tanto que en disolución acuosa se denomina, como vimos, ácido sulfídrico. La siguiente tabla muestra los hidruros no metálicos de los grupos 3A, 4A, 5A, 6A en fase gaseosa y que tienen nombres comunes, como pueden observar el agua, ¿sí?, que es del grupo 6A, el grupo 5A como compuesto común vemos el amoníaco y el grupo 4A el metano.
Finalmente, repasemos los siguientes detalles. Los no metales representativos presentan números de oxidación negativos y positivos. Cuando actúan con número de oxidación negativos, van a formar hidruros no metálicos, mientras que cuando actúan con números de oxidación positivos, forman los óxidos ácidos. Por ejemplo, en el grupo 6A vemos el azufre que puede actuar con -2, +4 y +6. Con -2 va a formar el hidruro correspondiente, o sea que lo vamos a nombrar como sulfuro de hidrógeno en fase gaseosa o ácido sulfídrico en medio acuoso. Mientras que cuando actúa con +4 y +6 forma los óxidos ácidos correspondientes, es decir, óxido sulfuroso o óxido sulfúrico. El grupo 5A, en el cual encontramos el nitrógeno, el fósforo, arsénico, tenemos que cuando actúan con número de oxidación negativo, en este caso es -3, forman los hidruros no metálicos y en este caso vemos un nombre común como es el amoníaco, mientras que con los números de oxidación positivo forman los óxidos ácidos correspondientes. De la misma manera, cuando nos vamos al grupo 7A, por ejemplo, el cloro, yodo, bromo, puede actuar con -1 y en ese caso va a dar el hidruro no metálico correspondiente, es decir, cloruro de hidrógeno, por ejemplo, en fase gaseosa, o bien ácido clorhídrico en medio acuoso, mientras que con los números de oxidación positivo, +1, +3, +5 y +7, va a formar los óxidos ácidos correspondientes.